bienvenidos a este hermoso programa, este nuevo comienzo de un viaje, una historia, para que cada uno de nosotros y ustedes puedan conocer también qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, cuándo lo hacemos. En esa historia, en ese viaje, comenzaremos a comprender qué es lo que queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar y qué es lo bonito de este viaje. Y para eso vamos a invitar a Lasbe Norambuena para que nos cuente un poquito de esta historia, de este viaje, de este nuevo comienzo. ¿Cuándo comenzamos? Bienvenido, Lasbe. Saludos, bendiciones querida. Gracias por invitarme a este programa, a este primer momento, este primer encuentro, para ir compartiendo, ir abriendo nuestros corazones y ayudando a quien a saber uno. A veces nuestras conversaciones van ayudando, van trayendo claridad o van dando también soluciones a momentos que podemos estar en conflicto. Así que gracias, mi querida, gracias por este momento, gracias por conocer y caminar los caminos de los Andes. Qué lindo, Lasbe. Me gustaría que nos pudieras comentar cómo fueron los inicios de Colectivo Tribal, cómo se creó Colectivo Tribal y a raíz de qué, porque a veces uno dice, voy a crear algo, ¿con qué sentido? ¿Qué fue lo que te inspiró para la creación de Colectivo Tribal? ¿Qué fue lo que te llevó a saber que tenías que crear eso? Porque uno en redes sociales tiene, ¿cierto?, sus propios Instagram, sus propios Facebook personales en los cuales uno cuenta su historia y va comentando de lo que hace. Pero Colectivo Tribal nació a raíz de algo. Queremos que nos puedas comentar de qué se trata y cómo nació. Oh, Mira, bueno, es parte de ir enlazando tal vez parte de la historia de uno, pero si tenemos que darle un génesis que comienza a pulsar el colectivo tribal, todo parte desde una invitación que se nos hace hacia la región de Coquimbo propiamente tal. Yo en su momento estábamos, creo que el año 2021, estábamos ya en cerca en ese año cuando comenzábamos ya saliendo de ese primer año de pandemia, de estar encerrados. El espíritu habla para poder ir a una ceremonia donde antes me habían estado invitando, ¿ya? Un grupo que acá que hacía ceremonias propiamente tal en la región de Valparaíso y me habla de que es tiempo de que vaya, observe eh, y comente lo que a mí me pareció en torno a esa ceremonia. Dije, ok, llegó el momento, como me han venido invitando ya varios años atrás y nunca se ha podido conectar porque como yo también esos fines de semana o hacía una actividad, hacía una ceremonia, fueron pasando los años, hasta que llegó la pandemia y la pandemia nos comienza a movilizar en esa apertura. Voy, parto en el solsticio de invierno y en ese solsticio de invierno pasan 6 meses y yo realizo una actividad de Munaiki, también acá en la región de Valparaíso y surge un contacto con una chica llamada Débora, y ahí hace la invitación a Paola propiamente tal a hacer una ceremonia, a hacer algo en la región de Coquimbo. Entonces, como estábamos nosotros conectados a esta comunidad, a esta tribu, les comentamos que se estaba generando esta invitación. Por temas, obviamente, de logística y programación, no podían ir las personas que eran los encargados de ceremoniar, y le dicen a la Paola que se aventure y aproveche esta instancia. Entonces la Paola dice, ok, vamos a ir. Comparte la invitación también a otras mujeres que eran parte de la tribu y que llevan más antigüedad. Y en ese proceso, cosas de la vida, ninguna pudo estar ahí presente y ahí me extiende la invitación y dice, ¿me acompañas a hacer esta ceremonia? Y obviamente desde mi postura capricorniana, ¿qué significa acompañar? Le dije yo, ¿qué quieres que haga en esta ceremonia? Le dije yo, ¿en ¿Qué qué tengo que necesitas hacer? mi apoyo? Entonces, ahí comienza la primera viaje, me dice propiamente tal que es una ceremonia guachuma, entonces vamos a generar este proceso de ceremoniar y le gustaría también observar o aprender dentro de lo que yo hacía en la experiencia en torno a las medicinas. Entonces ella me abre la puerta para comenzar a ya no solamente estar de apoyo o estar ahí observando, sino también comenzando a aperturar o movilizar el sacerdocio en ese servicio. Y ahí comienza en marzo la primera ceremonia en ese año, luego viene una segunda ceremonia en abril, donde apareces tú, nos conocemos en esa segunda ceremonia abril,
Y al amanecer, creo que nosotros terminamos el domingo, el día lunes nos quedamos también, y el día lunes recibo en la madrugada este mensaje que le da origen ya al colectivo. Y la madre Pachamama comienza a hablar a través de un arquetipo animal, y nos comienza a hablar que se nos venía una temporada en el cual ciertos animales iban a comenzar a movilizarse, y esos animales también significaba un movimiento para nosotros. No hablaron de la energía del castor, que necesitábamos comenzar a reunirnos como familia, comenzar a formar un grupo, entender que se venía algo en torno a esta encomienda que requería primeramente generar una convocatoria. Una vez que generamos la convocatoria, venía la segunda energía del animal, que era el jabalí, en entender que cada uno también iba a confrontar sus propios límites y se iba a espejear en este patrón de hacer una comunidad. Y al hacer la comunidad, obviamente, el jabalí nos iba a ir enseñando también a desarrollar nuestra presencia, nuestra identidad, nuestro carácter, para luego ir avanzando al armadillo. Y el armadillo también nos hablaba sobre la dinámica de protección. Entonces, el armadillo, conocer mis límites, hasta dónde puedo yo obrar, hasta dónde puedo yo servir sin que ponga en riesgo mi propio estado de bienestar. Para luego finalizar con la energía de la ballena. Los registros, las memorias, recuperar el saber ancestral y dando ese movimiento. Cuando yo recibo esa palabra en torno a los animales, yo también se lo comento en la mañana cuando comienzan a despertar la Paola, el Roberto, el Javier y Cora, que era una chica también que estaba en ese momento ahí. Y les comparto esta palabra, y les comparto que la madre está entregando una encomienda a este grupo a través de esta guía oracular de los animales, y cuál era su sentir, comenzar a través de este proceso a ir activando los ñawis. Entonces, se buscaba a través de esta congregar esta misión, congregar este grupo del peregrinaje para ir recorriendo ciertos puntos, ciertos chakras de Chile, ciertos ñahues de Chile, ciertos centros importantes para comenzar a generar una transformación en aquello que se estaba llamando a nuestro país y a nuestro continente, y también a la sabiduría de los Andes. Se entrega hasta ese momento entendiendo que esto estaba encomendado al grupo que ya pertenecíamos, em, pero por ese motivo, como yo les fui comentando en otros relatos, a veces en los lives, como uno es cartero, por decirlo así, o repartidor, Mensajero. si el delivery llega a tu casa y no lo aceptas, uno se devuelve con el paquete, se devuelve con la carta, se devuelve con aquello que uno venía a entregar. Y eso me tocó, y le comparto yo a la Paola diciendo, bueno, no aceptaron el paquete, ¿qué voy a hacer? Devolverlo, le dije yo, po. Yo no voy a asumir esto porque no es para mí, no tiene nada que ver conmigo, sino estaba destinado a otras personas que eran la cabeza de ese grupo, de esa tribu. Llegó otoño, estábamos en abril pensando que ya estábamos en tránsito de otoño, y se nos venía también una, una conexión ya para el solsticio de invierno. En ese tránsito de otoño, de la vejez, de todo el proceso de secarse, comienzan a haber estos cambios también en la tribu, y ahí tuvimos que tomar un paso a los lados y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, yo vuelvo a mi estilo de vida normal, yo sigo lo que estaba haciendo, y dentro de ese proceso ya hasta la parte humana ya había entendido más o menos que ya entregó la carta, nada que hacer. Y luego un día me vuelve a hablar el espíritu y me dice, ¿y qué vas a hacer con la encomienda? Devolverla, dije yo, po. Y ahí me colocan la importancia de aquello que se estaba comenzando a sembrar. Entonces, si nadie más lo iba a aceptar, ¿por qué no me habría yo aceptarlo? Y comenzaba a pulsar eso que se estaba movilizando. Y cuando yo acepto y recibo la encomienda, y sabiendo que tal vez no iba en primera instancia a nombre mío, también le hace un juego también a mi ego, que fue bien interesante, en torno a sentirse que a lo mejor estaba recogiendo algo que otro no aceptó, y por ende estaba recogiendo migajas. Y me costó someter también esa dinámica del orgullo y decir, no, lo voy a asumir como parte mío, lo voy a asumir como si fuera hacia mí, lo voy a asumir como parte de mi propia descendencia. Y comencé a parir. Y me acuerdo que en ese primer solsticio de invierno, que fue en en la localidad de Yaguitas, en el camping Santo Domingo, ahí dije ya, si esto es tuyo, si esto realmente es para ti, por amor a ti, lo vamos a comenzar a pulsar. Y ese año en Dieguitas aperturamos el primer año del colectivo y comenzamos 2022, 2023, 2024, cerrando en 2025, cumpliendo ya 3 años formalmente como colectivo en hacer nuestro peregrinaje. Y en ese camino como colectivo nos dimos cuenta que no solamente era un peregrinaje, sino que también había una misión territorial, también había un viaje en sanar a los territorios,
en sanar la familia a través de las personas, y si sanábamos a cada persona que participaba, también íbamos a estar tocando a través de la sanidad a la familia. Si tocábamos a la familia, también iba a estarse tocando la ciudad, la provincia, la región y toda esa conciencia que representa Chile. Entonces nos fuimos enamorando, o al menos yo me fui enamorando de la misión, me fui enamorando de la encomienda, ya no solamente entendiendo que era un peregrinaje de activación, sino también que había una misión de recuperación. Llegaron alianzas en ese proceso, conectamos también con la familia masónica, comenzamos también ayudándonos en esos primeros años a través de una ceremonia de ayahuasca que fuimos pulsando como colectivo que también nos ayudó a reforzar. Todos pensemos que fue transcurriéndose a contar del primer año en el cual comenzamos a darle fuerza, se nos vino el segundo año del solsticio de invierno, llega Germán y celebramos ese solsticio en la localidad de Callejones propiamente tal, y ahí nos llega el nombre. Y ahí nos bautizan. Una vez que transitamos ese primer año en que fuimos aceptando, fuimos dándole fuerza, se fue formando la guagua, por decirlo así, vino su parto. Y ese parto fue bien interesante porque aparte de las energías densas que se movilizaron y un sinfín de cosas que fueron a visitar, no es bueno a veces que toda la gente vaya a ver a las guaguas, eh, llegó el nombre. Y llegó el nombre a partir de todo lo que la gente que participó en ese momento quiso aportar como un concepto. Y del azar apareció Illapa, Ñaupa, Pacha, que significa el rayo ancestral de la tierra. Illapa representa el rayo, representa una deidad en el mundo andino, propiamente tal encargada de los relámpagos, de los rayos. Ñaupa significa ancestralidad y Pacha sabemos que es espacio, dimensión o la tierra. Así que recibimos este nombre que es bien fuerte, es bien potente, y comenzamos esa segunda etapa, y ya comenzando con los peregrinajes, comenzamos ahí ese año también con la ayahuasca, nos vino a fortalecer la alianza, la medicina también de la ayahuasca nos dio fuerza para darle también nacimiento a todo lo que se iba a movilizar, y finalizamos ya el año 2024, perdón, el año 2025, cumpliendo ahí el tercer año o iniciando el tercer año, con los peregrinajes ya establecidos. Contemos que del 2022 que recibimos la encomienda hacia el 2025 nos dieron 3 años para peregrinar, 3 años para formarnos, 3 años para encontrar nuestros modelos personales, 3 años para espejearnos y confrontarnos, pegarnos ahí cabezazos unos con otros de que, ay, ¿por qué este así? Ay, este, ¿por qué otro así? Parte del proceso hasta que ya transitamos y en el año 2025 el colectivo tribal cumpliendo y presentando la encomienda, presentando lo que hizo, cerrando también en Puerto Natales, allá yendo en una experiencia hermosa y mágica en las Torres del Paine, supimos que habíamos hecho el trabajo, habíamos hecho el servicio y habíamos hecho también con esa, no quiero hablar de aprobación, pero contentamiento. O sea, los espíritus, Dios estuvo contento con lo que hicimos y ahí nos entregaron 5 años de un nuevo tránsito. Porque yo dije, bueno, como colectivo hicimos la pega, hicimos para lo que nos fuimos formados y ahora cada uno verá. Y en verano nos hablaron de, nos podemos independizar, cada uno sigue su ruta en esa bendición o nos podemos ir con la emancipación dándole continuidad a aquello que se iba a seguir entregando. Y así como colectivo pasamos este nuevo año, el año pasado más que nada 2025, iniciando un nuevo ciclo de 5 años, ya no enfocado en un peregrinaje propiamente, ya no enfocado tal vez en un círculo medicinal con la medicina de Huachuma que nos sostuvo y nos aperturó durante esos 3 años, sino que ya la madre nos dice ahora es tiempo de volver al interior y comenzar ahora a trabajar en el corazón. Y a través del corazón entramos con cacao y con las otras medicinas que estuvimos danzando los 3 años, que eran 5 altares en movimiento, 5 energías. Por ende, era, uno dice, más allá de Harto, una ¿verdad? operación, era una transformación total. O sea, era un salto cuántico, una aceleración de todo tu viaje, Eso. pero fue una bendición. Antes que empecemos a como contar un poco la misión de estos 5 años, me gustaría, como para que también la gente vaya entendiendo esta diferencia de contacto espiritual que tenemos cuando nos llegan esos mensajes del espíritu, ¿cierto? Y también del espíritu animal, de quienes nos van a acompañar. En el mundo andino tenemos esa conciencia y me gustaría que pudieras explicar un poco de qué se trata, porque acá somos humanos y somos terrenales, estamos en la tierra, entonces de repente
decimos, no entendemos qué ocurre con estos pensamientos, será, no sé, está loco, o por qué están pensando en un animal y por qué le están mandando mensajes si estamos en la Tierra, somos humanos y tenemos que actuar así. Entonces me gustaría que pudieras un poco explicar de qué se trata y de por qué nosotros conectamos, aun cuando somos seres humanos que estamos en la Tierra, podemos conectar con esos mensajes espirituales y que nos están mandando, nos están diciendo, hagan esto. Es como un mandamiento, ¿cierto? Así como nos conectamos también con Dios, nos conectamos con los ángeles o los arcángeles en el mundo andino. Quiero que expliques un poco el cómo nos podemos conectar con estos animales de poder que nos están entregando también un mensaje. Bueno, siempre hay que darle contexto en este viaje que cuando nos referimos a estas comunicaciones, también poner el contexto y decir cómo vive esta persona, de dónde llegó, a cualquiera le puede pasar o hay algo que se viene transitando. Espiritualmente yo podría decir que a contar de los 11, 12 años inicio mi viaje espiritual y en esos 11, 12 años fui desarrollando la comunicación a través de la Iglesia Católica y fui desarrollando la espiritualidad. Entonces fui asentando, creo que la base de toda la espiritualidad, aprender a comunicarse, aprender a hablar con Dios, aprender a hablar con los ángeles, con los espíritus. Y eso ya fue gatillando todo un tránsito que después a los 17 años me meto a la iglesia y luego cuando inicio el camino en el Munaiki, en el sacerdocio, a los 25 años aproximadamente, ya estaríamos ya cumpliendo, no, 26, 13 años en que comienzo a iniciar 12, 13 años la ruta en el sacerdocio andino de mi madre. Cuando entro en el sacerdocio andino me doy cuenta que la cosmovisión o este plano espiritual que me comienza a recibir, me comienza a abrir las puertas, tiene una familia que son seres minerales, una familia que son seres vegetales, una familia de seres animales, una familia de seres humanoides y seres no humanos o espirituales para darle ya otra connotación más general. Entonces, en mi viaje sacerdotal, primeramente fue comenzar a relacionarme con este mundo que uno lo tiene como naturaleza. Como las plantitas, que el árbol, que los gusanitos, que los bichitos, que los animales, pero desde un contacto no quiero hablar como frívolo, pero al menos separado, al menos dividido. O sea, puedo tener un perro en mi casa, pero ay, ¿cómo le voy a estar hablando a mi perro? Pero llega un punto en que después nos comienzan a decir, oye, el perro entiende, oye, mi gato entiende, oye, ya comprende lo que uno dice, sabe cuando es una maldad, uno los mira, cacharon al tiro el mensaje telepático y parte. Y hay algo que en el desarrollo se comienza a surgir naturalmente. Eso fue pasando en mi camino sacerdotal, cuando comienzo a recibir los primeros carpay que me van llevando a la habilitación como sacerdote andino, o Pampa Mesaya. En ese camino comienza a aperturarse una comunicación ya no tanto con el cielo, con los ángeles, con los espíritus, sino ahora con la tierra. Y en ese tránsito, una de las cosas que se aperturan cuando también estudio los registros acásicos es una de las memorias que me dicen que mi viaje parte o mis encarnaciones parten por conocer a Dios propiamente tal. Y ese conocer a Dios significaba conocerlo en la creación, no como a una imagen etérea, no como un consejo, no como un anciano, no como algo que a veces uno se va imaginando, sino a través de lo creado. Y era ahí que iba a conocer a Dios propiamente tal a través de toda su forma. Entonces, cuando inicio, y yo sabiendo también esta memoria, comienzo entonces a entender que hay animales que nos van guiando, que son arquetipos, que hablan de nuestra naturaleza. Hay plantas también que hablan de nosotros y nos pueden ir guiando, y que más allá de ser objetos, seres nomás, también tienen un grado de sabiduría, también tienen una conexión especial. No es que todas las plantas tengan una conexión especial, no es que todos los animales tengan una conexión especial, pero son arquetipos. Y cuando entiendo que Dios, en su primer acto de amor, fue compartirse con la creación, fue crear a partir de sí mismo todo lo que era a una imagen, entonces entiendo que el oso que me pueda aparecer está hablando de Dios. La tortuga que pueda aparecer me está hablando de Dios. En este caso, ¿cuáles aparecieron? El castor, el armadillo, el jabalí, la ballena. Y cada uno me hablaba de Dios en un aspecto de lo que él quería mostrar y cómo nos quería ir entrenando desde esa conciencia inocente, conciencia animal. Pudo haber utilizado arquetipos humanos, un arquetipo del guerrero, el arquetipo del padre, el arquetipo del sacerdote, arquetipos desde una conciencia humana, pero Dios no quería al humano. Quería a los niños, quería a las niñas que se conectan con la naturaleza. Quería la inocencia en nuestros corazones que se permitía entender que aquello que se venía había que
había que integrarlo desde esa conciencia de nuestro niño, desde una conciencia inocente, no maliciosa, desde una conciencia pura, no pervertida, y ese fue el viaje que me llevó principalmente. Entonces, ¿por qué hablamos de animales? Porque para el mundo andino todo está vivo, todo porta a Dios y todo está constantemente comunicándonos. Si el día de la mañana o hoy día usted sale a su casa y aparece un animal, ese animal no apareció por nada, hay algo que nos está comunicando. Y más, por ejemplo, cuando salgo y el animal se queda frente mío, me queda mirando y después sigue su ruta. O sea, hay algo que me vino a visitar, hay algo que me vino a recordar. ¿Cómo va a ser posible que 3 pájaros se queden volando frente a mí mirándome y después se vaya? Eso ya es mágico. Pero ahí partimos desde entender que hay una naturaleza que nos observa, hay una naturaleza que nos acompaña, hay una naturaleza que entiende que todos somos uno. Así que eso te podría comentar en torno a lo que van siendo los animales o por qué van hablando así. Ahora, después ya uno va entendiendo también el lenguaje espiritual que cada uno tiene, entonces también hay dones que también van a entrar a matizar. Hay gente que a lo mejor les van a hablar a través de sueño, otros nos van a estar hablando tal vez audiblemente, otros va a llegar la información directamente a la mente, entendiendo que hay una descarga de información con origen remitente de dónde viene esta información. El viaje ya termina siendo personal en base a lo que cada uno va aportando y cómo decodifica. Yo lo único que podría decir en este sentido es que el humano es un decodificador, decodifica muchas señales. Y una vez que aprendemos a decodificar la señal humana, puedo aprender a decodificar las señales animales, las señales de las plantas, las señales de los espíritus, y de pronto no tengo que instalar otra antena en mi cabeza, solamente tengo que actualizar mi programa interno para decir, igual que una radio, puede sintonizar distintas frecuencias, puede sintonizar distintas emisoras. Ahora es parte tuya decir, emisión de los seres vegetales, ¿quién me está hablando? ¿Qué planta me está comunicando? Pero es parte de la naturaleza del mundo andino la interconexión. Pensemos que siempre el desarrollo es la hermandad o la fraternidad. El humano no está por sobre la naturaleza, sino que somos hermanos de la naturaleza. Hermanos de los animales, hermanos de las plantas, hermanos de las piedras. Porque las piedras están vivas, aunque desde la conciencia occidental uno diga, no, es que una piedra está muerta o un ser inerte, no. Porta un alma, porta una energía, porta también un nivel de conciencia. No sé si te ayuda con esa explicación o me fui No, me por queda otra a mí línea. súper claro y más que a mí, la verdad que me interesa que las personas sepan esto, porque es una conciencia hermosa el poder conectar con las plantas, porque nos ayudan, porque estamos presentes. La tierra, de repente nosotros decimos, ¿qué hacemos? No tengo nadie que me ayude para poder enfrentar una situación difícil. A veces basta con sentarse en el suelo, conectar con la tierra, poner tus manos sobre la tierra y eso da fortaleza, eso da fuerza. Entonces, y en esta enseñanza, en esta transmisión, también quiero que las personas vayan entendiendo este proceso de poder ir conectando con la naturaleza misma, con la Pachamama y entender que somos lo mismo, estamos acá, es nuestra casa, es nuestro hábitat principal y primero. Gracias a la naturaleza, gracias a la Pachamamita, nosotros estamos aquí, la tierra nos recibe y nos abre campo para nosotros poder decir también, aquí estamos para ayudarte. Y eso quiero también, es poder expresar a las personas que puedan entender esa naturaleza que existe dentro de nosotros. Existe el alma, el espíritu que se conecta directamente con ella. Y a veces nosotros no entendemos, decimos, esta mariposa que viene a molestarme y finalmente esa mariposa se te vuelve a aparecer y es por eso, porque bueno, mírala, obsérvala, qué color tiene, cómo da vuelta, cómo se te aparece, se te apareció de abajo, de arriba. Cierra tus ojos y empieza a conectar. Entonces, por eso te preguntaba esto, para que las personas también pudieran ir comprendiendo la naturaleza, que ella también nos habla y de repente nosotros somos tan humanos y cuadraditos que no estamos entendiendo que la naturaleza es parte de nosotros. Y así como la naturaleza nos da el alimento a través de cierto cebolla, comemos zanahoria, la papita y todo eso es naturaleza y nosotros nos estamos nutriendo con ella. Entonces, también agradecer, aprender a agradecer todo esto que nos está entregando y estos mensajes a través de los animales de poder son mágicos, son muy especiales
y también entregan una guía, porque Dios está presente en todo, está ese Dios presente y nos da ese mensaje a través de los animales cuando estamos en la playa también, cómo el agua va funcionando, las olas, qué es lo que te están diciendo, aprender a observar y a sentir. Eso necesitaba y eso quería también transmitir a las personas para que ellos vayan tomando ese conocimiento. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con lo que es la cosmovisión andina. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la cosmovisión andina, las ve? ¿Qué es la cosmovisión andina? Partimos de la base del concepto, una forma de ver el cosmos, una visión en cómo percibimos el cosmos. Entonces, al igual que todas las culturas o distintos territorios o continentes, se nos fue entregando, se les fue dando o las culturas fueron desarrollando una manera de percibir todo su entorno. El mundo andino entonces fue percibiendo a través de dos caminos. Uno que era a través de la contemplación, ver qué es lo que estaba pasando en la naturaleza y a partir de lo que observo en la naturaleza, comienzo a descifrar, comienzo a decodificar, comienzo a entender la forma y su funcionalidad. Ahí hablaríamos del sendero, principalmente de lo que va siendo el yo, que el sendero izquierdo, a través de la contemplación, a través del mismo proceso. Pero también hay otro lateral o otro, el paña que va haciendo el sendero derecho, que es ya la comunicación. No es simplemente lo que contempla la naturaleza, sino que ahora me comienzo a comunicar con espíritus, en este caso con el espíritu de las montañas, con el espíritu de las huacas, con ciertos espíritus superiores, y me van ayudando a entender la forma del mundo, que me ayudan a darle amplitud a la visión y comienza a desarrollarse entonces esta cosmovisión, esta forma de ver el mundo, que comienza a darle una estructura. La conmoción andina, si tenemos que entender cuándo parte, dependiendo desde el punto focal, por ejemplo, para el andino aymara, estamos hablando de 5.533 años hacia atrás, pero no quiere decir que antes de esos 5.000 años no hubieron otras culturas, sino que desde la perspectiva aymara, cuando nos vamos a la perspectiva quechua, andan entre 5.500 y 5.600 desde también su punto como quechuas, y así vamos comprendiendo que al menos la cultura andina viene desde una transición de 5.000 años. Si tengo que hablar un poco de misterios, cuando llegan los sacerdotes comienzan a hacer todo un proceso de acá de descubrimiento, más que descubrimiento, de reconocer qué era lo que hacían. Habían en ciertos lugares del lago Titicaca, por ejemplo, ciertas quelcas o ciertas placas de oro y plata que grababan o tenían registrado el proceso histórico de la cultura andina. Y esas placas que se encontraban en los templos principales de las islas del lago Titicaca contaban y se venían heredando de generación en generaciones esas placas. Estamos hablando que la cultura andina es una cultura antediluviana, o sea, una cultura que viene antes del diluvio y que viene generándose a partir de las quelcas o estas placas, contando un relato en cómo también Iyatexe, cómo Dios interviene en ese momento mundial del diluvio y cómo genera toda esta transición para el mundo andino hacia la era postdiluviana. Son dos eras distintas en la realidad. Entender que la civilización antigua, antes del diluvio, era un mundo, una realidad, un nivel tecnológico mayor. Y hoy día, después del diluvio, nos estamos reconstruyendo y estamos volviendo a recuperar ciertos saberes, pero también aprendiendo a discriminar y decir, esto no es sano. Sabemos que lo que nos llevó a un fin fue tales cosas, por ende, ¿para qué volver a repetir la experiencia que nos va a volver a llevar a un fin de una era? Entonces, ahí comprendemos que la cultura andina, la cosmovisión andina o la forma de ver el universo viene integrado desde una civilización mucho más antigua. Hablamos hace menos de 500 años de la caída del Imperio Incaico, hablamos de hace 2000 años atrás, ya propiamente tal de Tahuanaco, y así vamos observando que mucho más atrás hay cultura y culturas que han venido heredando un saber, heredando una tradición. Yo siempre trato de hablar de la cosmovisión porque es algo diferente a la cultura andina. La cultura es súper localizada, o sea, yo como quechua, yo como aymara, yo como atacameño, yo como diaguita, cada uno tiene su forma de vestir, su forma de cantar, su forma de ritualizar, por ende su forma de acuerdo al grupo étnico que pertenece. Pero la cosmovisión es la esencia que permite que las culturas se vayan desarrollando bajo un mismo sentir. Y por ende nos vamos a algo que unifica todos los Andes, no algo que nos discrimina de otro grupo, algo que nos vuelve a hermanar, algo que nos vuelve a unificar, más allá de decir, no, es que los aymaras
pensamos tal cosa, no, es que los quechua, no, es que los diaguitas, no, es que los atacameños, no, es que los jona, no, es que... Y así vamos en un sinfín de divisiones o separaciones que también nos fueron sembrando, pero que también existían antes de la llegada propiamente tal de Europa a estos territorios. Así que si entendemos la cosmovisión, estaríamos hablando una forma de percibir el mundo, una forma de percibir el universo que viene de dos ramas, contemplándola y al mismo tiempo a través de la revelación. Y la revelación se viene dando a través de los espíritus mayores que van interactuando con nosotros. Cuando hablamos en el mundo andino de espíritus mayores, para traducirlo al mundo occidental, estamos hablando de extraterrestres. Partamos de esa base. Estamos hablando de formas de vida que habitan tanto dentro de la Tierra como fuera de la Tierra. Y en ese campo hay hermanos mayores como hermanos menores. Los hermanos mayores tienden a habitar las dimensiones que se conocen como el Hanampacha y los hermanos menores las dimensiones del Mancapacha. Pero todos tienen una función. Que sean menores no significa que sean menos evolucionados. No, habitan en un plano de conciencia distinta, donde a lo mejor para ellos la guerra es justificada, la enfermedad es justificada, las maldiciones son justificadas porque es parte de su realidad. Em, Así que también entendemos que la cosmovisión viene siendo formada a partir del contacto con hermanos mayores como hermanos menores. Los sacerdotes que desarrollan el sendero del brazo derecho del paña tienden a conectarse con los espíritus superiores. Y los laicas, aquellas personas que desarrollan el camino de la brujería, con los espíritus menores o los hermanos más que nada del Mancapacha. Y ahí comienzan toda esta forma de ir entendiendo y cómo los espíritus van hablando y te van diciendo, esto es así, esto funciona así, y después ya vamos heredando a través de la sabiduría oral todo lo que se ha ido revelando. Qué bonito también que vamos entendiendo cómo es ese proceso y cómo es ese cambio, porque el humano siempre habla y ha hablado de la iglesia, ¿cierto? A través de Dios, que solo existe Dios. Y en el caso de nosotros, en la cosmovisión andina, ¿cómo miramos a Dios? Con otro nombre, ¿cierto? Y ese es Iatexi. Iratexi Viracocha. Háblanos un poquito, por favor, de eso. Mira, aquí entramos a algo bien profundo. Bueno, tal vez no tanto parte como del colectivo, pero de cierta manera sí. Em, ¿Qué pasó con el sacerdocio en el mundo andino? Entonces, en el momento en que llega también el proceso de la conquista y hay un cambio cultural y comienza todo el proceso del Pachacuti como un nuevo tiempo de 500 años, que pasando el aviso, ya en el 2030 cumplimos los 500 años desde el último Inca, desde la caída de la muerte del último Inca, por ende se va a cerrar el 2030 este Pachacuti de transición que nos ha ido llevando. Por ende, hoy día hasta el día de hoy estamos transitando una transición entre una cultura nativa y una cultura que llega del exterior y ha ido aprendiendo a moldearse, aprendiendo a convivir, aprendiendo a entender que no somos opuestos, sino que observamos lo mismo, pero con nombres distintos, con lenguajes diferentes, pero es exactamente lo mismo, pero en otra lengua, como yo siempre tiendo a utilizar. El hola en español es hola, en inglés es hello, y en alemán es otra, en sueco es otra, en japonés será ni hao, konnichiwa, y así vamos entendiendo que Lola cambia de acuerdo a su lenguaje y suena distinto, se pronuncia de manera diferente, pero estamos diciendo lo mismo. Te estoy saludando, no es otra cosa. Entonces, hoy día, si vamos observando esa transición también, eh, vamos a comprender esa integración en la cual hoy día estamos. Mira, hay algo acá que me están acá hablando, pero me va a llevar para otra transición y no me quiero salirme de la idea. Pero entendamos también el camino de los laicas. Hoy día los laicas, una vez que llega el declive o el rompimiento del camino sacerdotal que sostenía la cultura también en un proceso de transición, entra el camino de los laicas y los laicas comienzan a llevarnos a una concepción fuera de lo divino. Hoy en día puedes encontrar ciertos lugares, de hecho yo vaya a verme en unas publicaciones andinas que a veces la gente hace que dice, hoy en el mundo andino no existe Dios, existen los espíritus de las montañas, pero no Dios. Y ahí yo digo, la gente es muy ignorante y muy atrevida para hablar de la ignorancia y decir que Dios no existe en el mundo andino, cuando realmente existe. Y como yo le puse a una persona, hoy día hay que aprovechar que las crónicas que existen hablan de todo el registro antiguo antes de, el tema es que simplemente se ignora. Tal vez no tenemos una Biblia formal que hoy la voy a comprar acá y tengo todo el manual listo, no.
Hay crónicas de un lado, crónicas de otra, que obviamente a partir de la sabiduría y de los maestros como nos van educando, vamos entendiendo su funcionalidad, pero hay registros y en esos registros aparece el nombre de Dios en distintas categorías, nombre de Dios que están prohibido pronunciarse porque son un orden religioso sacerdotal, al igual que el nombre de Dios en otras culturas, que no se puede pronunciar porque es sagrado, y otros nombres que sí podemos utilizar para hacernos referencia. Por ejemplo, Yatexe Viracocha, Pachacamac, Pachamama, dentro de ese punto, o Viracocha propiamente tal como lo tienen hoy día los occidentales, pero hay otros nombres que nos van hablando de la esencia creadora. Y de hecho, cuando en el Munay que nosotros transitamos los guardianes del día, comenzamos a ver el génesis andino. Cómo está registrado, como te decía yo, en estas quelcas, que son antediluvianas, cómo Dios crea el universo, los días en que los va creando, que es muy símil a la visión del génesis bíblico, y te va hablando de cómo se van separando los espíritus, cuáles son los espíritus que también entran en esta rebeldía que uno estaba entendiendo bajo la visión tal vez angelológica, la guerra del cielo, y hay algo que se comienza a entretejer y hay algo que los sacerdotes comienzan a darse cuenta, que el saber que estaba acá es mucho más antiguo que los registros que ellos tienen propiamente tal en Europa. Las quelcas, por obviedad, hoy día ¿dónde están? En el Vaticano. Hoy día las placas de oro que estaban adornando las partes superiores de los templos, obviamente fueron todas sacadas, todas fueron llevadas, no creo que la hayan fundido, por un tema histórico, cultural también, pero un registro propiamente tal. Ahora, ¿cómo se llama Dios? Para entender, hoy día hay dos corrientes. Hay gente que desde la cultura dice, no, es que nosotros no creemos en Dios, es un invento de los católicos, es un invento de Europa, nosotros le comulgamos con los sapos, nosotros nos relacionamos con las plantas. Y uno dice, sí, eso es andino, pero desde la tradición de los laicos. Los laicos nunca conectan con Dios porque saben que si conectan con la luz mayor, hay algo que les va a pegar el palo porque trabajan más desde la individualidad, más allá de trabajar la comunidad. Entonces ellos son súper individualistas, se relacionan con, en su viaje individualista, pero no sirven un plan mayor. Si el mundo desaparece, desaparece nomás, pues es lo que tiene que pasar. Pero ¿qué pasa con la continuidad? De ahí entra la diferencia del sacerdote o la sacerdotisa, que da una continuidad, versus laica que simplemente resuelve las cosas rapiditas. ¿Ya? Entonces podemos tener como nombre de Dios Iyatexe, que significa la luz eterna, Iyatexe Viracocha, que va siendo la imagen ya de Dios movilizándose o comenzando a crear. Frente a ese tenemos como símil de Iyatexe Viracocha Pachacamac, aquel que ordena la tierra, aquel que ordena la creación, aquel que ordena el universo. Y también vamos comprendiendo la figura de Pachamama y su relación también en el mundo andino. A diferencia tal vez del occidental, todos tenemos la imagen de un padre, de un hijo y un espíritu, ¿verdad? Pero en el mundo andino ese padre también es madre y ese padre y esa madre también generan una energía que va siendo la energía de Viracocha, que vendría siendo el hijo, y toda esa realidad se sostiene por el gran espíritu que permite que todo se termina movilizando. Entonces no es que estemos hablando cosas distintas, estamos hablando profundidades diferentes. Entonces, cuando entendemos que también la cultura andina se ancla en una conciencia que es superior a la del sacro, donde se manejan las religiones, donde lo que tú haces es bueno, lo que tú haces es malo, que si haces esto te va a ir al infierno, que no, que tienes que pagar, no sé, el diezmo, que tienes que pagar la bula papal para que se te perdonen tus pecados. O sea, las conciencias del sacro siempre juegan con el miedo, siempre juegan con qué estás haciendo, te vas para allá, te vas para acá. Pero el corazón comienza a integrar todos los caminos y entiende que sea el camino que decides recorrer, sea la lengua que decidas aprender, sea la cultura que decidas manejar, al final nos vamos a estar comunicando en un mismo lenguaje, en un mismo patrón. Así que eso me gustaría también dejar súper claro porque nos vamos a encontrar hasta el día de hoy gente, yo incluso me he peleado con gente que tiene agrupaciones o comunidades que dicen Dios no existe, yo digo, lea las crónicas, o sea, no se base en lo que su abuelo, perdonando la expresión de los abuelos actuales que a lo mejor pueden tener 70, 80 años, que vienen heredando una cultura que les fue negada, o sea, hoy día no hay una continuidad de lo que el imperio hacía, sino que fueron sembrando la división, fueron sembrando la discordia, fueron sembrando este desconocimiento porque a partir del desconocimiento se genera la manipulación. Em, y súmale a esa manipulación ideológica el patrón político, y hoy día también se ha ido metiendo a los Andes toda esta energía indigenista que es como izquierdista, que dice, no, es que Dios no existe,
Centrémonos en la cultura, desconozcamos la cosmovisión, lo que a nosotros nos importa es que ustedes son pobres y estos pobres tienen que comenzar a salir adelante y siguen perpetuando una pobreza cuando el mundo andino siempre ha sido rico. Y a nivel cultural, en el mundo andino nunca existió la pobreza. Partamos de esa base, o sea, no existía alguien pobre, no existía alguien que pasaba hambre, no existía alguien que pasaba frío, porque ya estaba todo eso cubierto por el imperio, cubierto por una cultura, y también era eso lo que cuando iban a otros territorios también comenzaban a negociar y generar estos acuerdos. ¿Cómo se hacía esa transición? El Zapa Inca o el Inca Mayor mandaba un Inca, propiamente tal, o otro Inca de las escuelas formáticas, y iban, en nombre del Inca, a mantener y hacer toda una transmisión cultural y ayudando con las construcciones, con la arquitectura, con todo el saber que tenía el imperio heredado, comienzan a irse en su expansión. También hubieron guerras, hubo gente que a mí no me interesa el desarrollo, ni me interesa, y generaron una lucha. Y también el viaje cuando vamos entendiendo la expansión del imperio hacia la zona de Chile, hacia la zona, algunos dicen hasta el Biobío, otros dicen hasta el Maule, dependiendo ahí de los registros y de las búsquedas, van a ir apareciendo también estas expansiones. Pero cuando encuentran al mapuche, ahí entran en un diálogo y entienden que al fin y al cabo ese diálogo se va a respetar y no necesariamente entran en una guerra, no necesariamente entran en una batalla, sino que entran con estos distintos clanes que no tenían una cabeza, sino que todos los líderes tribales eran su propia cabeza y llegan a un acuerdo, llegan a una dinámica de convivencia. ¿Por qué yo digo eso? Porque hoy día hasta incluso en Chiloé, en la isla de Chiloé se han encontrado geoglifos o ciertos registros grabados en piedra, por ejemplo, con la palabra de Incarri, y entendemos que la palabra Incarri significa el rey Inca. También hay una profecía del retorno de Incarri, que es muy similar a veces a la profecía del retorno de Cristo. Entonces comenzamos a ir encontrando imágenes del mundo andino en lugares que uno diría, oye, si llegó hasta Santiago, y de Santiago no se movió más allá. Pero hubo una expansión tanto en el sur, tanto en el norte, tanto para el este, y para el oeste no tanto porque teníamos las costas, habían islas, pero también llegaron, por ejemplo, y entraron en contacto con Rapa Nui. Y hay un viaje también que se va movilizando. Pero resumiendo, si existe Dios en el mundo andino, tiene su nombre, hay nombres sagrados, también hay nombres comunes, así que en ese proceso, importante simplemente volver a estudiar, volver a recuperar el saber que está, y no solamente quedarnos con las visiones de los laicas, que hoy día hay mucho laica haciendo ceremonia, hay mucho laica haciendo terapia, hay mucho laica hablando del mundo andino, pero lo único que hablan es desde su realidad, que es alianza, conciencia de, uno diría, de mamaquilla. ¿Cómo me hago alianza con un espíritu para sanar? ¿Cómo hago alianza con esta planta? ¿Cómo hago alianza con este animal? ¿Cómo hago alianza para amarrar? ¿Cómo hago alianza para desamarrar? Al final, la realidad típica de lo que uno va conociendo el camino de la brujería. Pero vamos más allá. Y ese es nuestro viaje, yo creo, de restauración del sacerdocio el día de hoy, que nos están llamando a restablecer la comunicación con Dios. No porque el sendero izquierdo sea malo. No, en el mundo andino no hay nada bueno ni nada malo, sino que nos desequilibramos pensando que todo era lo que el sendero existía cuando nos cortaron el brazo derecho porque impusieron otro sacerdocio. Entonces quitaron el sacerdocio andino para meter el sacerdocio cristiano y a partir de ahí legalizar que el curita, que el padre y toda esta figura que uno lleva conociendo de la iglesia católica pudiera entrar de la mejor manera. ¿Ya? Sí, gracias, Lasbe, por también aclarar ciertas dudas que tenemos, porque en este mundo humano existe todo y va cambiando todo. Entonces, en esta necesidad de poder traer nuevamente lo ancestral al día de hoy, a este presente, porque lo ancestral era tan hermoso, tan sano, que debemos ir aclarando también todas estas dudas, porque si no, se producen estas incongruencias, estos malos entendidos, estas guerras, de que no, que yo siempre tengo la idea y que eso es la verdad y que en el mundo andino siempre lo hablamos, cuando después en uno de los capítulos siguientes vamos a ir hablando de todo esto, seguidilla de cosas que van sucediendo. Y y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de esta como visión andina es esa conexión con la naturaleza, que en la iglesia no tenemos. En la iglesia nos encerramos bajo una casa que se llama iglesia, rezamos y ya nos vamos para nuestra casa y seguimos en lo que nos seguía el día y habituamos y de repente hasta nos olvidamos de la palabra que recibimos. Pero cuando hablamos de cosmovisión andina, todo el día estamos en la naturaleza, todo el día salimos a barrer al patio
estamos con los pájaros, estamos con que hay que cortar el pastito, nos alimentamos todos los días con fruta, con verdura y vamos teniendo esa conexión, ¿cierto? Con esta Pachamama, que eso es lo que importa. Estoy muy contenta de este primer programa que nos ha abierto el camino y la puerta al entendimiento del por qué estamos aquí y para qué estamos habitando este mundo andino hoy en día y del por qué lo queremos traer a este presente. Así es que agradezco este espacio, agradezco al Gran Espíritu, agradezco a Yatexi Viracocha que está con nosotros, que nos acompaña, que nos da esa guía y esa alegría de poder compartir con todos ustedes esto tan lindo que es. Hoy día hablamos de lo que los comienzos de colectivo, cómo nació conociendo al AFBE, cómo fue este tránsito de entender que era este humano que estaba viviendo este mundo espiritual, le llega un mensaje, lo presenta, no, no me parece, ¿cómo hago? Ay, sigo o no sigo, corto con esto, te lo entrego de nuevo y decide seguir con esta encomienda, con este mensaje. Y agradezco también, Lasbe, el haberte conocido y el haber permitido también a mi alma haber dado el sí, haber dicho sí, camino contigo. Así es que te agradezco este instante, este conexión, porque son puras conexiones, es puro conectar con lo que nosotros queremos entregar y más allá de querer que nos conozcan, es el conocimiento que hoy día no sabemos, ese conocimiento que hoy día no tenemos. Entonces, cuando uno no tiene conocimiento, es cuando habla de más. Es cuando dice, no, no entiendo, no sé. En algún momento vamos a hablar también de las plantas sagradas, que dicen, no, estas plantas son aquí, son allá y toda la parte negativa. Pero han leído, lo han vivido, no. Entonces creo que cuando uno no habla, no vive las cosas o no se instruye o no lee y no estudia, no sabemos qué pasa dentro de ese cúmulo. No tenemos idea de lo que pasa dentro de esa burbujita. Cuando nosotros tenemos el conocimiento y lo vivimos en carne propia, podemos ahí decir y decidir sí, sí o lo entiendo o saber, simplemente, ¿sabes qué? No me gusta. Ya, no me gusta y sigo como estaba y ya sigo viviendo en mi vida como estaba. Pero primero siempre está el conocimiento y el saber. Es por eso que le estamos dando curso a estas entrevistas, a este conocimiento andino, a nuestro colectivo tribal que va a hacerle entender a las personas y darle ese conocimiento necesario que necesitan para decir y decidir si me gusta. Así es que agradecemos este programa, agradecemos este momento y damos ese espacio, la apertura también a otros programas para que se vayan conectando con nosotros. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Me gustaría, Lasbe, que pudieras dar unas palabras de cierre a este primer programa para invitar también a las personas a lo que sigue, que todo es sorpresa, todo se va a ir entregando a través de las conexiones, a través de las redes sociales. ¿Cuál es el otro mensaje que viene también para poder entregar como segundo programa? Una de las cosas importantes que me hizo recordar este momento, y que también en su momento también lo registra Villoldo en una de las conversaciones con uno de los abuelos, es llegar a entender bajo esas dos cosmovisiones y también lo que significó para el colectivo, que la cosmovisión a la cual veníamos como occidentales bajo una visión judio-cristiana significa aquellos que salieron del jardín, aquellos que fueron echados del jardín del Edén. Las cosmovisiones andinas son de aquellos que se quedaron en el jardín del Edén. Entonces son dos formas de percibir la realidad completamente distintas. Incluso una vez yo lo llevé a la concepción o al proceso de entender la parábola del hijo pródigo. El judío cristiano, la cultura occidental vive bajo esta visión del el hijo pródigo que decide vivir su propio viaje, su propia individualidad, su propio beneficio, no pensando en el beneficio de la familia, del entorno, de la comunidad, sino mi propio viaje, pido mi herencia y me voy. Y eso habla mucho de la cosmovisión occidental en cómo funciona hoy día. Pero el mundo andino decidió quedarse con el papá, es el hijo que decidió seguir trabajando con el padre, seguir dándole rienda a la empresa familiar
y que luego, gracias a ese trabajo, se puede permitir también recibirse al hijo que viene retornando maltrecho, herido, muerto de hambre, con infecciones, con un sinfín de cosas. Entonces, en forma simple, ¿qué les dejaría? La cosmovisión andina es una forma de ver el mundo desde el Edén. La cosmovisión judío-cristiana occidental es una forma de ver el mundo fuera del Edén. Y por ende, cuando estamos fuera, nos sentimos los rechazados, los negados, que a mí no me quieren, que Dios me odia, que bla. Pero cuando estamos dentro, la realidad de la familia es distinta. Entendemos que hay proceso, entendemos que hay desarrollo, pero todo lo estamos viviendo como una comunidad. Así que eso yo se los dejo sembrado a partir de la última pregunta y también como aperturándonos en este viaje para ir más allá, en entender qué significa a veces vivir en el Edén y qué significa realmente vivir fuera del Edén. Y porque hoy día, si está llegando el mover andino, y si está llegando la semilla andina, y si está llegando esta forma de concebir el mundo y que está resonando en mí, entonces significa que es tiempo de volver al jardín. Es tiempo de volver a esa realidad donde todos convivíamos con la naturaleza, donde todos éramos hermanos y todos percibíamos a Dios cuando caminaba en medio del huerto. Así que eso, querida, muchas gracias por este primer capítulo, esperando ahí que les vaya sirviendo lo que el colectivo tribal va movilizando. Colectivo, sabemos que entonces es de una comunidad, es de distintas personas que se unen. Tribal, ¿por qué? Porque son distintas tribus con distintas formas de percibir, con distintos moveres, pero que nos unificamos bajo un mismo foco, una misma intención o un mismo Podemos propósito. sentir. Qué lindo las ve. Muchas gracias, muchas gracias. Y les invito a que nos sigan, que estén ahí en contacto con nosotros, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, vayan activando sus mensajes, vayan diciendo porque le podemos responder, vayan conectando con esto que es muy lindo. Para mí es algo muy especial que llegó en un momento de mi vida tan importante también y que hoy día lo llevo en mi corazón. Lo llevo en mi corazón cada día, lo transito cada día, lo rezo cada día y pido a Dios, pido a Yatex Viracocha que lleguen esos tiempos de la unión universal y que podamos entender que cada uno de nosotros vive en un cuerpo, pero lleva un espíritu, un alma, que quiere seguir bien, que quiere seguir contento, quiere seguir alegre y quiere seguir entendiendo cómo este humano hoy día está viviendo, cómo este humano hoy día está habitando este planeta. Son diferentes casas. Me han llegado muchos mensajes respecto a los hogares, a las casas, y debemos vivir bien, el buen vivir, que después vamos a seguir hablando en otros programas sobre los principios andinos. Pero ahí le vamos a ir comunicando. Así que un gran abrazo, un beso y muchas bendiciones. Que estén bien.